16. Saludamos también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Esta mañana vamos a hablar de los 900 millones de dólares en bonos que están desde hace más de un año retenidos luego que la Sala de lo Constitucional admitió allá por junio de 2015 demandas relacionadas con los mismos que cuestionan cómo se dio su aprobación. Hablaremos además de una diligencia que hizo la Fiscalía esta semana en las oficinas de Casa Presidencial y también hablaremos de otro tema que está en el centro del debate. Nos referimos al cargo al servicio de energía eléctrica que entra en vigencia el 15 de julio. ¿Con quién vamos a hablar de todos estos temas? Pues nos acompaña el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Secretario, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, buenos días, un saludo a todo el pueblo salvadoreño y gracias por esta oportunidad. Bueno, a todas las personas que están en nuestra sintonía les queremos recordar que tenemos una pregunta en Facebook, la pusimos desde anoche, porque nos interesa que participen. La pregunta dice, ¿qué piensa usted de que la Sala de lo Constitucional no haya emitido todavía una resolución sobre los 900 millones de dólares en bonos solicitados por el Ejecutivo y aprobados por los diputados? Esa es la pregunta que tenemos para ustedes ahí en Facebook. Participen, que luego estaremos analizando algunos de los comentarios con el secretario de Comunicaciones. Mientras tanto, vamos a comenzar con otro de los temas que ha estado generando mucha atención mediática en esta semana. La madrugada del 1 de mayo, un motociclista fue atropellado y murió. La investigación reveló que fue arrollado por un vehículo asignado a Casa Presidencial. La Fiscalía General de la República inició una investigación y esta semana vimos que llegó a la Casa Presidencial en busca de datos que permitan esclarecer quién manejaba este vehículo y los pormenores de toda una investigación que hemos ido conociendo a lo largo de las coberturas noticiosas de Canal 12. Secretario, primero hablemos sobre esta diligencia que hizo la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la colaboración que ha ofrecido Casa Presidencial ante esta investigación que ha estado llevando adelante el Ministerio Público? Bueno, esta es una investigación de rutina que lleva la Fiscalía General de la República, y en este, como cualquier otro caso de orden judicial, siempre la actitud gubernamental es de apoyo. En este caso, por ejemplo, compareció a Casa Presidencial la fiscal del municipio de Zaragoza, Departamento de la Libertad, la señora Nuria Campos, la abogada Nuria Campos, y en este caso fue atendida pues al nivel mayor correspondiente a este tipo de diligencias jurídicas en Casa Presidencial. Fue el propio secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, el señor Rubén Alvarado, quien la atendió para proveer la información que correspondiera en este caso. Se informó a la Fiscalía que este tipo de registros, quien lo lleva es el Batallón Presidencial, es el Estado Mayor Presidencial, y que la sede donde se ubican registros, mando y todo del Batallón Presidencial está en la antigua Casa Presidencial, es en San Jacinto. Eso fue anteayer. Ya el día de ayer, pues la Fiscalía compareció a San Jacinto y tuvo acceso a toda la información que requería. O sea, en este tipo de hechos siempre hay plena colaboración de Casa Presidencial. No nos corresponde a nosotros la labor de investigación, le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ahora bien, cuando la fiscal salía el lunes de Casa Presidencial decía, nos dijeron que la información no está acá. Usted, nos está adelantando que ya se les envió a donde estaba esta información, pero la pregunta es, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, de toda la controversia y de todos los nombres que se han manejado, incluso en redes sociales, en torno a este tema en específico? ¿Por qué se ha complicado tanto una situación que se supone debió haberse esclarecido allá por mayo, ¿no? Porque esto ocurrió el 1 de mayo y ya estamos avanzando ya en el mes de julio. Habría que consultarle a la Fiscalía cuál fue el motivo por el que se le atrasó una investigación que pudiera parecer tan sencilla, porque en todo caso, pues los libros siempre han estado en el mismo lugar y la Fiscalía no había comparecido a requerir esos libros, lo hizo hasta anteayer y al lugar equivocado. Ayer lo hizo al lugar correspondiente y ya tiene la información que podía necesitar. Por lo tanto, cualquier retraso, siendo la Fiscalía la que por Constitución tiene la responsabilidad de investigar este tipo de hechos, solo ellos podrán explicar el motivo de sus retrasos.
El caso, bueno, ha dado lugar a una serie de especulaciones también. De hecho, ayer veíamos una carta publicada por Marcos Rodríguez, el secretario de Transparencia, donde estaba pidiéndole, por ejemplo, a un sitio web que hiciera aclaraciones porque a él se le estaba achacando este incidente con el motociclista que murió el 1 de mayo. ¿Qué piensan ustedes de esta controversia en la que se han mencionado nombres, en el que incluso, bueno, para que un funcionario se vea obligado a hacer aclaraciones de que se le está mencionando en un caso que decía Marcos Rodríguez en la carta que publicaba, donde pedía, por ejemplo, al sitio ITR que se aclarara que no era él la persona que está involucrada en este caso? ¿Qué piensan ustedes de esta controversia que se ha generado con esta situación? Desconozco desde dónde opera ITR y qué cosa es ITR, porque me parece que no es un medio registrado, me parece que es un medio cuasi clandestino en el país. Nadie sabe, solo se sospecha qué tipo de personeros oscuros están atrás de ese tipo de sitio, pues que ha cometido muchas mentiras, o sea, ha sido descubierto públicamente en muchas irregularidades, por lo tanto, no merece nuestra atención este tipo de sitios porque no son sitios legales, no son sitios legítimos, no son sitios que cuenten con ningún registro. Pero me parece interesante la declaración y la aclaratoria que hizo el secretario Marcos Rodríguez, donde le pedía incluso que se hiciera la aclaración, porque se han mencionado nombres de personas que, bueno, es una investigación que, como usted mismo nos lo dice, es la Fiscalía la que tendría que decir quiénes serían las personas en este caso involucradas y decir la Fiscalía quiénes son los responsables, ¿no? Pero usted sabe de que en redes sociales y en medio de una situación de estas, pues se genera mucha especulación y se mencionan nombres de personas sin que hayan sido mencionadas por la misma Fiscalía. Cuando las redes sociales están referidas a medios de comunicación serios, medios de comunicación debidamente registrados, creo que vale la pena comentar, pero cuando los datos circulan de medios anónimos, creo que no vale la pena, o sea, porque no hay ninguna seriedad, no hay ningún sustento, no hay ningún respaldo entrar a ese tipo de polémica con medios, insisto, cuasi clandestinos, o sea, estos son panfletos digitales que circulan de manera clandestina y pues al darle relevancia en medios serios como este canal, creo que también se hace mal. Por eso en ese sentido nosotros insistimos en dar respuesta a información que sea sustentada por medios debidamente registrados. Ok, secretario, hablemos de una reunión que tuvo ayer el Consejo de Seguridad en Casa Presidencial. Se hablaba ya de nuevas acciones contra la delincuencia, se hablaba de despliegues. De hecho, para esta mañana está programado un despliegue en el municipio de Apopa. Me gustaría que usted nos dijera, por ejemplo, cómo van trabajando en estas acciones contra la delincuencia, y hoy para ya en los próximos minutos está programado este despliegue en el municipio de Apopa, donde se espera pues llevar un respiro a la población de ese municipio, que últimamente también ha estado mucho en las noticias a raíz de las situaciones que se han estado generando en el municipio. Efectivamente, el tema de seguridad ya hace algunos meses ha entrado en una ruta de mejor desempeño. Esto se debe a que las medidas extraordinarias están teniendo muy buen funcionamiento. Por ejemplo, en enero el país tenía hasta 24 asesinatos diarios, ese era el promedio. Actualmente, y con el cierre de junio, se han registrado un promedio de 11 asesinatos diarios, hemos ido de 24 a 11. Despliegues como el de Apopa son parte de esa ruta estratégica donde se han identificado aquellos municipios que revisten tener la mayor peligrosidad. Apopa, por ejemplo, sabemos de que en este lugar, pues, uno de los grupos criminales había encontrado el nicho para poderse desarrollar en contubernio con malos funcionarios locales. Eso obligó a una investigación fiscal. Hay ya algunas personas detenidas, se detuvieron alrededor de 90 personas. Una buena parte de ellos corresponden a la gestión municipal, no solo de consejos, sino de administrativos, y la mayor parte a criminales de una de las bandas que operan en el país. Y esto ha hecho que Apopa revista ser un foco de atención de las autoridades, ya que en este lugar estos grupos criminales se han dedicado a intimidar a la población. Bueno, recientemente incluso asesinaron a un concejal
del municipio, en este caso del partido FMLN, y por lo tanto pues eso ha motivado por la gravedad de los hechos que haya un proceso de investigación más severo, más de fondo. La extorsión en este municipio, por ejemplo, se venía desarrollando incluso, según investigaciones, con la cobertura del cuerpo de agentes metropolitanos, de agentes municipales. Había personeros de la municipalidad involucrados en las extorsiones, en los crímenes, en el contubernio con estos grupos criminales. Esa es la investigación fiscal. Entonces, por lo tanto, la gravedad de los hechos ha ameritado que la autoridad pública dedique un esfuerzo especial para proveer de tranquilidad a los habitantes de Apopa. Hemos entrado a la fase ejecutadas las medidas extraordinarias, que eso tiene que ver, por ejemplo, con el control penitenciario, principalmente. Hoy se va a una fase donde el centro de las operaciones es el control territorial. Por esta razón, el principal nivel de despliegues se está dando en aquellos lugares que revisten ser más peligrosos. Por ejemplo, hemos visto mucha acción policial en Usulután, en San Miguel, en Zacatecoluca, en Soyapango, por ejemplo, en San Pedro Perulapán, Cojutepeque mismo, que son municipios que han sido considerados municipios de grave situación de seguridad. Hoy, a partir de estos despliegues policiales, empieza a haber esperanza de tranquilidad para la población. También, bueno, ayer en la reunión que sostuvo la Comisión de Seguridad con personeros del gobierno hablaban de los avances en cuanto a las acciones que se están tomando en las prisiones. Por ejemplo, se habló de esto de uniformar y clasificar a los reos de acuerdo a su peligrosidad. ¿Cómo va avanzando esto, secretario? ¿Cómo se está viendo esta situación desde la Presidencia de la República? Bueno, hay un esfuerzo integral en torno al sistema penitenciario. El sistema penitenciario no ha sido lo más adecuado en el país. Recordemos que de los 20 centros penitenciarios que hay en el país, solo 3 o 4 han sido lugares, 4 han sido lugares creados específicamente para ser reclusorios, para ser penitenciarios. El resto es vieja infraestructura militar que fue quedando en desuso y luego fue medianamente adecuada para convertirlos en reclusorios. Los únicos que tienen características para eso, para ser reclusorios, es Mariona, que fue creado, el penal de la Esperanza fue creado con ese propósito, a Panteos, el penal de Zacatecoluca y el penal de Izalco. Esos son los únicos 4 reclusorios. El resto es vieja infraestructura militar que medianamente ha sido adecuada para ese propósito. El número de privados de libertad en el país ha ido en aumento producto de la gravedad de la situación de seguridad en el país. Por ejemplo, actualmente tenemos alrededor de 35,000 privados de libertad en el sistema penitenciario y un poco más, perdón, de 3,000 privados de libertad en Bartolinas de la Policía Nacional Civil. O sea, hay en el país personas privadas de libertad un poco más de 38,000. Este es un número grande para un país tan pequeño como el nuestro, pero eso es producto de las importantes políticas de seguridad pública que se están desarrollando. Actualmente se ha entrado a la fase de revisar las normas de seguridad en los centros penitenciarios, de apretar, volverlas más rigurosas. En ese sentido, por ejemplo, las medidas extraordinarias han tenido por finalidad controlar rigurosamente qué ocurre en los centros penitenciarios. Eso ha hecho, por ejemplo, que haya una importante depuración y mayor control de los agentes penitenciarios, que se adopte en combinación con las empresas de telefonía mayor tecnología para el control de la emisión de señales desde los centros penitenciarios, y en esa misma ruta hay un proceso de ampliación de esa infraestructura. Por ejemplo, se están terminando granjas penales, ya antes que termine este año estará terminada una de las granjas penitenciarias más importantes, que será la que estará ubicada en Izalco. De la misma manera se concluirá la infraestructura penitenciaria de Izalco
Y está previsto también, antes que termine el año, haber construido 3 grandes reclusorios provisionales para aliviar la carga penitenciaria que hay en el país, que hay una sobrecarga penitenciaria, por ejemplo, penales como La Esperanza, que fueron diseñados para alrededor de 1.000 presos, en este momento hay más de 3.000, o sea, hay una sobrecarga en estos reclusorios. Por lo tanto, la ampliación de la infraestructura va en la línea de aliviar esa carga, y por otro lado también el adoptar medidas como el clasificar a los privados de libertad de acuerdo al nivel de peligrosidad que revistan tener. Eso tiene que ver con la naturaleza de delitos por el que están siendo procesados, y por supuesto en eso interactúan los comités criminológicos, que son los encargados de clasificar por el grado de peligrosidad a estas personas privadas de libertad. Pero insisto, hay toda una transformación del sistema penitenciario. Para el próximo año, por ejemplo, está previsto ya que entren en circulación los brazaletes electrónicos. Esos tienen la finalidad de poder identificar y controlar a aquellas personas que han sido recluidas por homicidios culposos, por ejemplo, o por delitos de tránsito, por ejemplo, y que no ameriten estar bajo un régimen carcelario, sino bajo medidas sustitutivas, donde debe de asegurarse estricto control sobre esas personas, pero no necesariamente carcelario. Entonces, nuestro sistema penitenciario tiene una ruta de modernización, de actualización, de ampliación y de corrección. Por ejemplo, en este caso se ha cerrado recientemente un hecho inédito en la historia penitenciaria del país. Recientemente se cerró el penal de Cojutepeque, porque era un penal pues que no revestía tener suficientes garantías de protección, de seguridad, en un penal muy vulnerable. Y en la misma mira se está evaluando otros centros penitenciarios donde, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de futuro, también se podrían adoptar medidas parecidas. Bueno, secretario, hablar de las prisiones es también hablar de las pandillas. Hay una información que me interesa que usted nos haga su comentario. El periódico digital El Faro ha publicado en las últimas horas que las pandillas se estarían uniendo y creando un frente común para enfrentar las medidas extraordinarias al tratar de buscar un diálogo con el gobierno. Citan como parte de la información, por ejemplo, que en estas reuniones que han tenido lugar en la iglesia luterana ha participado incluso el embajador de Alemania, Heinrich Haut, y una delegación de Cruz Roja. ¿Qué piensan ustedes de este posible alineamiento de las pandillas, de esta unión, buscando algún tipo de diálogo o algún tipo de conversación con autoridades, en este caso como el gobierno, que es el que está impulsando todas las medidas de seguridad en estos momentos? En este tipo de hechos ha sido una irreductible posición del gobierno central, del presidente Salvador Sánchez Serén, el no dialogar, el no conversar, el no negociar, el no hacer ningún tipo de trato con grupos criminales. Esa posición es irreductible y se ha mantenido a lo largo de este gobierno. Funcionarios de gobierno tienen vetada esa posibilidad porque la posición de este gobierno es perseguir de manera implacable y permanente a estos grupos criminales. De hecho, la reducción de la criminalidad obedece a firmes políticas de seguridad pública que ha implementado este gobierno. Consideramos que con este tipo de grupos criminales que causan tanto dolor a la población, que asesinan niños, asesinan mujeres, asesinan ancianos, que han hecho crímenes horrendos como lo ocurrido en San Juan Opico, donde trabajadores que se ganaban su sustento han sido asesinados en esos lugares, vendedoras de la calle, etcétera, agentes de seguridad pública han sido asesinados por estos criminales. Es por esas razones, por la extorsión, por la intimidación, que este gobierno mantiene una firme posición de no dialogar, no tratar, de no alcanzar ningún pacto con estos grupos criminales. Por lo tanto, más allá del esfuerzo que pueda hacer cualquier grupo civil, y en ese sentido, pues cualquier grupo civil debe de tener cuidado, porque nuestra legislación
califica a estos grupos como terroristas y con este tipo de criminales no se puede establecer ningún tipo de trato. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos. Estamos conversando esta mañana con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de esta mañana. Saludamos también a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook, el sitio de Facebook de Noticiero Hechos. Ahí tenemos una transmisión simultánea de lo que usted está viendo en la televisión, así es que les enviamos un gran saludo desde aquí, desde el edificio Bicentenario de Canal 12. Gracias por estar ahí. Continuamos con la entrevista de hoy, pues como les decíamos, estamos conversando con Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República. Secretario, hay una situación que me interesa conocer su opinión sobre temas que tienen que ver más que todo con economía y con fondos que está solicitando el gobierno. Ayer el presidente de la República, en su discurso en una actividad, hablaba sobre los 900 millones de dólares en bonos que están retenidos a raíz de la admisión de una demanda por parte de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a continuación a escuchar parte de lo que dijo en su discurso el presidente y luego comentamos. La Asamblea Legislativa aprobó 900 millones de dólares para convertirlos en deuda de largo plazo. Vino de la Sala de lo Constitucional y lo declaró inconstitucional. Nosotros somos respetuosos de la Sala, pero lo que no nos explicamos, ¿por qué en un año no ha decidido si es inconstitucional o no es constitucional? ¿Cuál es el propósito? ¿Será ahogar el gobierno? Son incógnitas que tenemos, pero el gobierno está limitado en recursos. Bueno, decía el presidente, ¿cuál es el propósito? ¿Será que quieren ahogar al gobierno? ¿A qué se refiere, secretario? Yo creo que en el tema de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en su conjunto y de la Sala de lo Constitucional en particular, hay una preocupación generalizada en torno a que no se observa que se estén haciendo los suficientes esfuerzos para acompañar al país en el combate a la criminalidad. Y eso puede apreciarse en varios temas. Uno es este: tras un año, la Sala de lo Constitucional no cumple el precepto de pronta y cumplida justicia. Por ejemplo, están inmovilizados 900 millones que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Buena parte de esos recursos, al menos 100 millones de esos recursos, son necesarios para las políticas de seguridad pública. Otra buena cantidad de recursos es para el municipalismo, programas municipales, y otra para pagar deuda de corto plazo. Pero esto no solo se expresa en este incumplimiento de la Sala de lo Constitucional, sino también en el hecho que actualmente, por ejemplo, los procesos penales son muy lentos, no hay suficientes tribunales de justicia en el país, de justicia penal, hay una enorme mora judicial, se acumulan los casos de esa naturaleza. No hemos logrado, por ejemplo, todavía desplegar las audiencias en los propios centros penitenciarios, o sea que estaba previsto las audiencias virtuales. No ha creado todavía las condiciones la Corte Suprema de Justicia, pese a que eso tuvo que haber estado listo por ley el 31 de marzo. Entonces, han pasado los meses, hay incumplimientos y no se ve un claro y franco compromiso de acompañar a la institucionalidad del país en estos temas. Por lo tanto, los 900 millones es la gota que rebalsa el vaso. Pues, o sea, si la Sala de lo Constitucional considera que no reúne las características de constitucionalidad, pues que lo declare, porque hasta la Iglesia Católica en reiteradas oportunidades, en múltiples oportunidades, ha hecho el llamado a resolver ese tema y a declarar constitucional esos recursos, ya que se consideran que son recursos legítimos, son recursos que amerita el país y corresponden a un proceso
que pudo llevar a la Asamblea Legislativa. Entonces, por lo tanto, es inexplicable que a un año todavía no haya ningún tipo de solución cuando sabemos que la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional tiene todas las prerrogativas, las condiciones de trabajo, los recursos y debiera de resolver con diligencia no solo los 900 millones, sino efectivamente volver efectiva y cumplida la justicia en el país. De hecho, nosotros, bueno, teníamos una pregunta en Facebook relacionada precisamente con este tema, a raíz de lo que dijo el presidente de la República y también porque nos interesa que los ciudadanos participen y se incorporen a esta discusión. ¿Qué piensa usted de que la Sala de lo Constitucional no haya emitido todavía una resolución sobre los 900 millones de dólares en bonos solicitados por el Ejecutivo y aprobados por los diputados? Ahí, bueno, teníamos la pregunta y vamos a tener lo que dice la gente en sus comentarios a raíz de este interrogante que estábamos formulando. Porque obviamente pues nos interesa que la gente participe y la gente lo está haciendo. Por ejemplo, Juan Zamora dice, yo creo que la sala tiene agenda del gran capital, ¿cómo es posible que tarden tanto en ciertos temas y con los que competen al gobierno pasan mucho tiempo y nada? Lo que sucede es que no tienen argumentos para vetarlos porque ellos fueron elegidos de la misma manera que esos 900 millones de dólares. Eso es lo que nos dice Juan Zamora. Tenemos otro comentario más. Funes Azael dice, como no son ellos que aguantan esta delincuencia, ellos bien tranquilos con toda su seguridad que les ponen, más que hay interés de entremedio, dice, pura corrupción. Bueno, eso es lo que, exactamente. Tenemos otro comentario más. Lo que realmente dice quiere la Sala de lo Constitucional es hacer quedar mal al gobierno y claro, que busquen de otros lados como poner más impuestos a la gente para poder hacer funcionar todas las carteras de Estado. Se ve claro que este atraso es por pura política y se les olvida lo fundamental que es servir a un pueblo que paga sus salarios para que ellos vivan como reyes. Bueno, estos son algunos de los comentarios que ha puesto la gente ahí a través del sitio de Facebook de Noticiero Hechos sobre esta situación, sobre la discusión de los 900 millones de dólares en bonos que fueron, bueno, retenidos a raíz de la admisión de una demanda allá por junio de 2015. Yo creo que es llamativo cómo la población ubica de que efectivamente es inexplicable. O sea, para los conocedores del derecho es inexplicable cómo un año después de que se retiren estos fondos todavía no haya una solución concreta. Entonces yo creo que ojalá estos llamados de atención de la población, el poner este tema en la picota mediática pueda servir para reflexionar la actitud de la Sala de lo Constitucional. La Sala, en comunicados aclaratorios que publicó en determinado momento, dijo que en ningún momento se está frenando la libertad del gobierno a emitir nueva deuda. Yo creo que el tema es que ellos lo que deben es resolver el caso que tienen entre manos. Es su responsabilidad, su obligación, no les corresponde dar consejos, no les corresponde hacer sugerencias en ese plano, sino sencillamente cumplir su función de jueces y resolver su cometido, como es establecer justicia en este caso y hacerlo apegado a derecho. De los 900 millones de dólares en bonos se dijo que parte iba para seguridad pública, ¿no? ¿Qué proyectos se han paralizado a raíz de que estos fondos no están a disposición del gobierno? Bueno, esto permitiría agilizar el sistema penitenciario. Buena parte de esos recursos están para equipar mejor a la Policía Nacional Civil. Urge, por ejemplo, vehículos de transporte, sistemas de comunicación, ampliar, por ejemplo, la experticia técnica y en materia de inteligencia, la infraestructura de la policía, ya que cuenta con muy poca infraestructura la policía. Hay muchos lugares que son arrendados por la policía o bases que hace falta construirlas también. Todo ese proceso ha llevado mucha lentitud, ya que no se dispone de al menos 100 millones que son los que están consignados para seguridad en ese paquete de los 900. Luego además también hay deuda de corto plazo que se debe de honrar para convertirla en deuda de largo plazo. Por lo tanto, no resolver estos 900 millones hace que el país incurra en nuevos pagos, en mayores pagos, en mayor pago de intereses. Porque cuando la deuda se convierte en deuda de corto para el largo plazo, eso permite aliviar el pago de intereses.
Ahora bien, bueno, la búsqueda de fondos se está convirtiendo realmente en un problema porque allá por febrero el Ejecutivo solicitaba también a la Asamblea Legislativa 1.200 millones de dólares en bonos. El proceso entró a la Asamblea Legislativa, pero hasta ahora no ha habido un proceso de aprobación. ¿Qué significa, por ejemplo, para ustedes de que en la Asamblea se está haciendo tan difícil conseguir los votos necesarios para darle luz verde a estos 1.200 millones de dólares en bonos? Probablemente sea la misma situación interna que tiene el Partido Arena. Sabemos que tiene una confrontación muy intensa, diferencias internas, está por elegir nuevas autoridades. Ellos mismos no se ponen de acuerdo, cambian de fecha sus eventos internos, etcétera. Sabemos de que ahí tienen dificultades, probablemente eso esté afectando la capacidad de este principal partido de oposición de distinguir mejor los problemas del país y familiarizarse con su responsabilidad de oposición y en este caso ser consecuente con las necesidades del país. La solicitud de los 1.200 millones está vinculada en mayor medida en convertir deuda de corto plazo para el largo plazo para aliviar la cantidad de intereses que paga el país. Yo creo que en este sentido partidos como Arena debieran de ver estos temas como un tema de interés nacional y no como temas que puedan corresponder a una coyuntura electoral. Estamos muy lejos de las elecciones, por lo tanto creo que debe de haber mayor seriedad, mayor responsabilidad de esta oposición para asumir los temas de interés nacional. De hecho, hay temas donde sí ha sido posible entenderse. En toda la agenda de seguridad o en la buena parte de la agenda de seguridad sí hemos visto una labor de acompañamiento muy importante y eso ha permitido que casi todos los decretos que han tenido que ver con el tema de seguridad cuenten con los votos de Arena. En ese sentido esperamos que en materia financiera también pueda destacarse esa conducta que ha venido asumiendo en materia de seguridad. Pero ¿creen ustedes que existe posibilidad de llegar a un punto medio en el que se permita, por ejemplo, al gobierno obtener estos fondos? Porque hasta ahora, bueno, Jorge Velado justamente en este mismo espacio decía de que ellos no están dispuestos a dar más votos, a dar los votos ni por los 1.200 millones de dólares en bonos, ni por ejemplo por el tema de la reforma de pensiones, que es otro tema que está ahí en la Asamblea Legislativa y que no tiene mayor avance. Estos son temas de país. Por ejemplo, reformar el sistema de pensiones, actualizarlo, asegurarle a los trabajadores y trabajadoras salvadoreños un sistema digno de retiro, con pensiones que sean adecuadas, que sean sostenibles en el tiempo, es responsabilidad que no solo es del gobierno, es de toda la sociedad. Y en este sentido yo creo que Arena se lo debe de repensar, porque la población lo que está viendo es un partido que siendo el principal partido de oposición no asume su responsabilidad, no cumple con las expectativas del pueblo salvadoreño, porque un buen sistema de pensiones, pues eso no es un tema solo de interés del gobierno, es de toda la sociedad. Por lo tanto, consideramos que Arena no se puede exonerar de esa responsabilidad. No es posible seguir teniendo un sistema de pensiones que no presta las garantías, que no ofrece una pensión digna para el futuro, que no puede sustentar una pensión mínima. Por lo tanto, nosotros consideramos que la reforma propuesta para el gobierno llena esas expectativas y debe de ser debidamente estudiada por el Partido Arena para valorar su acompañamiento. Vamos a pasar una nueva pausa, ya regresamos con más de esta conversación de esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM. Recuerda, se encuentra con nosotros Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustible huyen de la mala calidad. Por eso todos quieren ir a Alba Petróleos, porque solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Desde la extracción, su refinación y traslado, su almacenaje, hasta que servimos el mejor combustible. Y cada etapa es controlada doblemente. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos.
Estamos al aire, adelante, adelante. Bienvenidos a ¿Qué tan cerebro sos? ¿Cuál es el lugar más profundo bajo el agua en todo el planeta Tierra? La Fosa de las Marianas. ¿Quién ganó el Mundial de Fútbol de 1938? Italia. Carmen Brano. Wolfgang Amadeus Mozart. Enrique VIII. ¡Se ganó el premio! Cerebrofos, mente activa y dinámica. Otra pregunta. ¡Otra pregunta! Hay algo que llevas dentro, algo que vibra, se siente. Es tu sabor, provoca sonrisas y hasta silencios. Une a tu gente. Tu sabor tiene poder. Con Sabrosador Continental, el sabor de siempre, ahora con nueva imagen. La verdad sobre el cargo del 13% en la energía eléctrica. El 13% que equivale a 1 centavo más de lo que paga por kilovatio hora no afectará a las familias que consumen hasta 99 kilovatios al mes. Este centavo es una inversión para el futuro energético, pues el gobierno garantiza la sostenibilidad del subsidio que recibe cerca del 70% de la población, equivalente a más de 1 millón de hogares. Invertir en la CEL garantiza a El Salvador energía limpia de calidad y suficiente, precios bajos sostenibles en el tiempo, más inversión extranjera, menor dependencia de petróleo para producir la electricidad. Este centavo es más desarrollo nacional, más empleos y mayor bienestar familiar. 1 centavo por kilovatio para el futuro energético de El Salvador. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Continuamos con nuestra conversación con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. Hay un tema que, esta semana también ha estado siendo objeto de análisis, el incremento del 13% o el cargo que se generará a partir del 15 de julio en los recibos de energía eléctrica. Ayer el Partido Arena iniciaba movimientos para intentar frenar que este cargo sea aplicado a partir de julio, como decíamos. De hecho, Margarita Escobar estuvo en la unidad de transacciones, parte de donde se mueve el tema del mercado eléctrico, y esto fue lo que dijo ella en la puerta de esa institución. Estoy aquí frente a las puertas de la UT para advertirles que de llevar a cabo la implementación del decreto del gobierno para aumentar el 13% en la tarifa eléctrica, estarían cometiendo una ilegalidad, puesto que el decreto ejecutivo va más allá de lo que establece la Ley General de Electricidad. La Ley General de Electricidad ya establece la forma cómo se deben establecer los costos de la energía, y en ninguna parte existe el tema que se pueda agregar a dichos costos para inversión social. En este sentido, la UT debe de reformar o de conformidad al reglamento de operaciones, establecer la forma como se debe de aplicar ese 13% adicional a la energía eléctrica. Bueno, Eugenio, nos gustaría que opinen sobre estas declaraciones que daba la diputada Escobar a las puertas de la UT ayer por la tarde. Yo creo que es bien clara la posición de la señora Escobar en el sentido que ella está en contra de la inversión social y lo expresa en su declaración de que ella considera de que eso no se debe de ejecutar. Yo creo que esa es la diferencia de fondo que tenemos. Este gobierno está firmemente comprometido en la inversión social y Arena, y en este caso de manera expresa lo ha manifestado la señora Margarita Escobar, está en contra de ese cargo para la inversión social. Este gobierno es un gobierno comprometido con el desarrollo del país. En primer lugar, quiero señalar, nuestro país ha venido creciendo año con año en el consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, en el año 2014, nosotros consumimos 5.462 gigavatios de energía eléctrica, 5.462. Un año después, en el año 2015, consumimos 5.821 gigavatios, o sea, aumentamos solo en un año 359 gigavatios de consumo eléctrico. ¿Qué señala esto? Que el país está creciendo aceleradamente
en el consumo de energía. Y eso es bueno. Eso es bueno porque eso es muestra de que nuestra economía está creciendo, que los hogares se están desarrollando mejor. Si el consumo de energía, lejos de aumentar, disminuyera, sería una señal de preocupación. Pero no, aumentamos. Solo en los primeros 6 meses de este año, en la mitad del año, se han consumido 2.938 gigavatios, lo cual ya señala que el consumo para el presente año será superior al del año anterior. Eso es en cuanto a lo que consumimos de energía eléctrica, cuánto hemos gastado. En el año 2015, la factura eléctrica que pagó el país por todo lo que consumimos fue de 905 millones. Sin embargo, el año pasado, el año 2015, consumimos más energía, pero gastamos menos dinero. Si en el año 2014 fueron 905 millones la factura eléctrica, en el año 2015 han sido 700 millones, o sea, 205 millones menos que gastamos, aunque obtuvimos más energía eléctrica. En los primeros 6 meses de este año, por ejemplo, hemos gastado 269 millones de energía, eso es el valor de la factura, y nos hemos ahorrado 194 millones en 6 meses. ¿Eso qué significa? Que en todo el año 2015 y en los 6 meses del año 2016, en este bloque, nos hemos ahorrado 400 millones de dólares como país. ¿Quién se ahorró ese dinero? El 36% ha sido la industria del país. El 29% han sido los hogares salvadoreños y luego viene el comercio, el gobierno, ANDA, que es un consumidor muy grande de agua porque se bombea el agua en todos nuestros sistemas. Lo que quiero decir es, este país año con año viene aumentando el consumo eléctrico, pero también por las buenas políticas de gestión energética, el país se ha venido ahorrando recursos. En esa dimensión, las disminuciones de la tarifa eléctrica han alcanzado hasta hoy, según los organismos que lleven el control de esto, la CIGET, el Consejo Nacional de Energía, se ha disminuido la tarifa en un 61.02%. O sea, la tarifa hoy es más barata, en un 61.02%. Por lo tanto, el 13% de cargo que se le ponga a la energía no impacta en mayor medida porque tenemos un colchón suficientemente grueso para soportar eso, que es el 61% de disminución de la tarifa eléctrica. El 13% no impacta, y a quienes no les va a impactar absolutamente nada será a los hogares subsidiados. El 70% de hogares del país tienen energía subsidiada y a esos no se les va a aumentar absolutamente nada. Se va a conservar el 100% del subsidio. Tiene, por lo tanto, la población que sentirse tranquila que a ese 70%, pero hablemos en números, porque a veces el porcentaje no dibuja la dimensión del tema. ¿Cuántos hogares en este país? Ojo, no hablo de personas, hablo de hogares, de casas, de grupos familiares, grupos familiares, conectados a la energía eléctrica. En el país hay 1.562.705 hogares conectados a la red eléctrica. 1.562.705. De esos, ¿cuántos son subsidiados? El 70%, o sea, 1.085.595 hogares son subsidiados. Este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén, sigue garantizando el subsidio y esos hogares no van a pagar absolutamente nada más. O sea, el subsidio absorberá totalmente cualquier costo. Por lo tanto, eso solo va a afectar a otros sectores y es poco lo que va a afectar. Realmente esa es una cuota mínima, pero lo más importante es, ¿para qué sirve este dinero? Porque alguien se preguntará, bueno, a mí explíquenme para qué. ¿Por qué? Porque como país venimos, por ejemplo, de la molestia que generó
la contribución a la telefonía, la contribución especial a la telefonía, pero hoy no es que la gente baile en una pata de alegría porque se le pone contribución, no, la gente eso no le agrada. Sin embargo, la población lo ha tolerado porque ha visto cómo la criminalidad ha disminuido. De 24 crímenes que teníamos en enero, junio lo cerramos con 11 de promedio diario, o sea, se le da a los recursos un buen uso gubernamental. Con ANDA, por ejemplo, causó molestia el ajuste de las tarifas de ANDA, pero resolvimos buena parte de la emergencia nacional que había hasta de cierres de calle porque era grave el daño que había en motores de ANDA, bombas de ANDA, la falta de profundización de pozos. Se ajustaron las tarifas, se afectó a una parte de la población, pero se resolvió buena parte del problema del agua del país y vamos en buena ruta. Hoy, este dinero del cargo a la electricidad, ¿para qué va a servir? Para ampliar la geotermia. El país, por ejemplo, tenemos petróleo blanco. ¿Cuál es el petróleo blanco? La geotermia. Es del país. Es la energía que se genera a partir de los volcanes. Esa energía que es renovable, que es limpia, que es del país, que es de bajo costo, la vamos a ampliar con estos recursos. Estamos trabajando ya, CEL está trabajando también en ampliar la presa 5 de noviembre, en construir la presa El Chaparral. La energía hídrica es de las más baratas, pero además CEL está comprometida en estimular las inversiones que tienen que ver con energía solar, energía eólica, que es la de viento. Entonces, ¿por qué? Porque este gobierno es responsable y vemos que día a día, mes a mes, año con año, demandamos más energía eléctrica y para eso va a servir esa inversión. ¿Qué tiene que ver eso con lo social? Claro, a mayor electricidad, a mayor energía, mayores inversiones y mejor empleo para los salvadoreños. Bueno, nos quedamos con esa idea, vamos a una nueva pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Estamos ya en la parte final de la entrevista de esta mañana con el secretario de Comunicaciones. Hay dos preguntas que a mí todavía me quedan ahí en el tintero y que me interesa que usted las comente. ¿Qué piensa, por ejemplo, de protestas como el apagón que fue impulsado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada? De hecho, anoche ellos emitían con un comunicado diciendo que había sido todo un éxito su protesta en contra de este cargo a la energía eléctrica. Bueno, yo creo que este país es libre en cuanto al derecho que cada quien tiene de expresarse. Y en ese sentido pues es respetable. A mí me parece que fue una acción ridícula, y digo ridícula porque yo estaba, esa noche pude recorrer, estuve al otro lado de este canal, precisamente en la Gran Vía, observando los negocios, me fui a comer un helado ahí precisamente a la hora de ese apagón. Pude levantar imágenes, por ejemplo, de cómo todo estaba funcionando con normalidad. Lo que hicieron fue apagarle la luz en el parqueo a la gente, pero el centro comercial siguió trabajando en total normalidad. Luego me fui a otro centro comercial donde venden tacos a cenar, igual todo estaba funcionando en total normalidad. Entonces yo creo que es un poco ridículo, se ha sobredimensionado, pero bien, es respetable. Y un líder político de la derecha que aparecía con una candelita en su casa haciendo el ridículo también, o sea, me parece que, bueno, pero es respetable. Si alguien cree que así protesta y esa es la manera en que decide hacerlo, pues este país es democrático y la democracia ajusta hasta para hacer el ridículo. Ahora bien, ya se presentó algunas demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el Partido Arena también anunciaba ayer que ellos no descartan también presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este cargo a la energía eléctrica. ¿Qué va a pasar si en determinado momento, por ejemplo, una de estas demandas es admitida y se paraliza la entrada en vigencia de este cargo a la energía eléctrica que, bueno, está programado para el 15 de julio? Bueno, no podemos actuar contra lo que no ha ocurrido. Sin embargo, la garantía que puedo dar en este caso es que este gobierno tiene la suficiente responsabilidad y la suficiente audacia como para buscar diferentes caminos, pero que este gobierno, así como ha sido capaz de garantizar una mejor seguridad para el pueblo salvadoreño,
pese a las dificultades que nos ha puesto la Sala, a las dificultades que nos ha puesto Arena como partido, este gobierno, el presidente, ha sido capaz de avanzar en las estrategias y políticas de seguridad pública del país y lo seguiremos haciendo en la misma dimensión. Si nos torpedean, si nos bloquean, si nos obstaculizan la ruta de desarrollo energético, buscaremos nuevos caminos. En este momento tenemos un camino que nos parece que es totalmente constitucional, que está apegado a derecho, que se sustenta también técnicamente y por lo tanto vamos a seguir adelante. Secretario, le queremos agradecer que haya tomado parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros. Créame que es muy importante conocer sus opiniones, así es que gracias por haber venido. Muchas gracias y buenos días al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Así llegamos al final de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM, pero les invitamos a que continúen siempre con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos AM. De hecho, vamos a estar conversando con el historiador Carlos Cañas Dinarte sobre la historia, por ejemplo, de cementerios como Los Ilustres. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros.